Continuando con el programa, recibiremos ahora al doctor William Felipe Hurtado Quintero, de Colombia. El doctor William Felipe Hurtado Quintero es abogado con formación de maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Libre, magíster con orden al mérito académico javeriano en Derechos Humanos y Cultura de Paz, politólogo en formación y docente universitario. Es además director nacional del Programa de Derecho de la UNAD, director regional de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. Sin más preámbulo, recibiremos al doctor William Felipe Hurtado Quintero, que nos acompañará con el tema El giro biocultural en el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos en el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Pido un fuerte aplauso, por favor. Hace algunos meses, anécdota que he contado en varios espacios, estaba cepillando los dientes de mi hija de 4 años. Y de un momento a otro me dijo: papá, cuando yo sea grande y tú seas pequeño, te voy a cuidar de la misma forma que tú lo haces conmigo. Eres un gran padre. Esa pequeña niña de 4 años, con esa frase tan emotiva, tan contundente, me dio una enseñanza muy profunda. La gratitud es importante. Solo le dije: así es, hija. Cuando sea viejito, si Dios me lo permite, seré como un bebé y sería un honor para mí que tú me acompañes. Como es un honor para mí hoy estar con ustedes y con esta enseñanza de mi maestra, insisto, de 4 años, quiero agradecer al Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia por esta invitación, especialmente a usted, doctor Paul, por hacer posible este sueño académico en la vida de este joven abogado, a mis casas de estudio, por todas las que he pasado, a todos mis maestros, en especial a uno de ellos aquí presente, Rubén Martínez Dalmau, a mis estudiantes, quienes me permiten soñar cada día, y por supuesto, al gran arquitecto del universo que hace posible mi existencia y mi presencia en este sitio. Quiero socializar con ustedes una ponencia que he denominado el giro biocultural en el reconocimiento de la naturaleza como sujetos de derecho en el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Y tengo un pequeñito problema, y es que mis 3 ponentes antecesores se han referido sectorialmente a cada uno de los puntos de esta intervención. Ese problema puede tener un plus y en la medida será que me permitirá desarrollar otros campos. Entonces, a ellos, por supuesto, también agradecerles por dar tanta claridad en algunos conceptos que aquí vamos a trabajar. Pretendo responder una pregunta, o por lo menos intentarlo, y es básicamente cuál ha sido el fundamento sociojurídico para reconocer a la naturaleza y sus recursos como sujeto de derechos en el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Y desde hoy creo que acuñaré la expresión nuevo constitucionalismo, dada la claridad del profesor Rubén Martínez Dalmau. Para ello, la ponencia trataré de distinguirla en algunas partes fundamentales. Primero, entender qué es un paradigma, porque aquí estamos hablando de un giro paradigmático. Segundo, comprender lo que ya se ha comprendido en este espacio, salvo unos complementos que pienso darles, que es el nuevo constitucionalismo latinoamericano como paradigma. En lo sucesivo, entender también el enfoque biocultural o los derechos bioculturales como paradigma sociojurídico, para al final hacer un recuento jurídico de cómo este se ha construido en Latinoamérica y con especial énfasis en mi país, Colombia. Primer punto, noción de paradigma. En epistemología, cuando estamos desde nuestro pregrado y en cualquier instancia universitaria, inclusive posgradual, se nos complejiza mucho algo que en el fondo es sencillo, la noción
de paradigma. Un paradigma no es más que una, entre comillas, verdad aceptada que da respuesta a un enigma existente. Básicamente eso lo dice Thomas Kuhn en su texto sobre las revoluciones científicas. Y nos dice el mismo Thomas Kuhn que en el pensamiento científico, cada que surge un paradigma, este paradigma deja de brindar respuestas suficientes a cada uno de los problemas por los cuales surge, afronta crisis, y en esas crisis puede salir avante o puede surgir un nuevo paradigma. Y es el caso de los dos escenarios que aquí vamos a mencionar. El nuevo constitucionalismo por un lado y los derechos bioculturales por el otro. Para mí, sin duda, y con esto abro el segundo punto de la ponencia, el nuevo constitucionalismo representa esa crisis paradigmática de eso que aquí trato de aterrizarse en Latinoamérica con algunas constituciones que se ha denominado el neoconstitucionalismo latinoamericano, que no podemos confundir con el nuevo constitucionalismo. Una forma de derecho creada desde Europa, pese a que su concepto haya sido acuñado en Latinoamérica en un congreso en Argentina por Susana Pozzolo, pero que, digamos, brinda unas respuestas un poco hegemónicas frente a algunos problemas del derecho que se planteaban en este continente. Sobre lo que es el nuevo constitucionalismo como paradigma, ya ha sido aquí explorado con suficiencia, quiero decir algunas cosas complementarias. Este es un paradigma que sin duda trata de ir más allá en lo que tiene que ver con el concepto de la legitimidad democrática de nuestra Constitución. Como lo han dicho algunos ponentes en este evento, no basta con que una Constitución se cree a través de un proceso formalmente constituyente para que sea democrática, sino que debe tener elementos de coherencia democrática y elementos de participación tanto en su gestación como en su ejecución para que persista su democracia. Y como segundo elemento, podemos identificar en este nuevo constitucionalismo, aunque no se lo tomen muy literal, una suerte de reconexión con algunos, ojo, algunos, no hablo de totalidad, de los elementos básicos de las revoluciones liberales de siglos pasados, sobre todo en lo que tiene que ver con la soberanía popular, que le va a dar poder conceptual al principal actor de este paradigma, que es el poder constituyente primario. De ahí que, leyendo los textos de autores como el mismo Rubén Martínez, como Viciano Pastor, como Villavela, Albert Noguera, entre otros, podemos identificar una serie de características en el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Por ejemplo, hay una alta presencia de principios y valores con un fuerte contenido teleológico y axiológico. Principios que trascienden a un elemento intercultural, principios que se construyen desde lo holístico y que van más allá de los valores que históricamente se nos han enseñado dentro de la disciplina jurídica. Por ejemplo, en su caso, y citado por la primera panelista de este eje, el amaquila, amalula, amasugua o no seas flojo, mentiroso ni ladrón, que contemplan ustedes en su Constitución. Hay una supremacía constitucional, como en todo paradigma que ponga la Constitución en el centro, pero ojo, es una supremacía constitucional no creada en virtud de una jerarquización formal de la Constitución, sino que es una supremacía constitucional basada en la democracia, entendiendo la Constitución que se distingue del mundo jurídico por ser esa norma única que ha sido creada por el constituyente primario a diferencia de cualquier otra norma. Si eso no le da legitimidad, no sé entonces cuál es el poder supremo de la Constitución, si no es precisamente ese fundamento. Hay unas nuevas perspectivas en la forma como se entiende el modelo constitucional. Nuestras constituciones van más allá de las denominaciones simples de los estados y, por ejemplo, encontramos expresiones como Estado unitario social de derecho, plurinacional y comunitario o Estado constitucional de derechos y justicia, muy propio de nuestros territorios. Hay una promoción de un sistema económico solidario y sostenible. Hay una apertura hacia estados plurinacionales e interculturales, precisamente, como lo decía nuestra panelista, lo que permite la existencia de un pluralismo jurídico. Hay un control constitucional que es emancipatorio, un control constitucional que basa la existencia de un tribunal o corte constitucional sobre el control de un documento que no solo es jurídico, sino que en esencia es político porque ha sido creado por el constituyente primario y por tanto cuya actividad también libera. Hay una amplia y novedosa declaración de derechos. Nuestra Constitución, por ejemplo, en Colombia, establece derechos como la paz y establece en el caso de los niños, niñas y adolescentes derechos como el amor, cosa bonita para establecerse en una Constitución.
Hay un derecho procesal constitucional que ampara precisamente toda esa noción dogmática y que se complementa y que tiene también una labor democrática. Y por supuesto se cuestiona o se debate sobre la legitimidad del poder de reforma. De ahí que cada vez que avanzamos en un proceso constituyente en nuestra región, el poder de reforma, si ustedes lo observan, se limita cada vez más. Y así esa primera constitución, como fue la colombiana, permitía la existencia de un poder constituyente derivado en cabeza del Congreso. Ustedes observan que gradualmente las constituciones siguientes, hasta llegar a la de Bolivia, limitan cada vez más ese poder constituyente derivado al punto de llegar a consultas populares para ratificar alguna reforma constitucional. Entonces estamos ante un nuevo paradigma frente al enfoque constitucional que crea nociones como las de los derechos humanos emergentes, que dejan de basarse en cuestiones como la dignidad humana para basarse en algo no tan abstracto, sino algo más aterrizable, como son las diferentes categorías democráticas. Con lo que abro el tercer punto de la intervención, que tiene que ver propiamente con el giro biocultural, con la protección de la naturaleza en el nuevo constitucionalismo desde diferentes enfoques, cada uno en su diferente faceta histórica, y me centraré en la bioculturalidad. Históricamente, la naturaleza, desde que ha tenido tratamiento constitucional, ha comenzado a regularse desde un enfoque puramente antropocéntrico. Algunos autores, y lo conversaban en el almuerzo, como Adela Cortina, inclusive hablan de un enfoque antropofóbico, perdón, un enfoque aporofóbico, donde ni siquiera es la naturaleza como derecho o interés colectivo de la humanidad en general, sino de ciertos sectores de la humanidad que representan cierto valor económico o hegemónico. Hay otro enfoque que es el biocultural, que parte, como su nombre lo indica, del diálogo de la vida y la cultura, donde tienen una preponderancia las comunidades étnicas, y un enfoque ecocéntrico que entiende por sí misma a la naturaleza como sujeto de derechos. Es importante entender el enfoque desde el cual se ratifica cómo se conciben los derechos de la naturaleza. Desde lo antropológico, desde lo antropocéntrico, perdón, la naturaleza es vista como un derecho colectivo, como un interés que le pertenece al ser humano, pero en virtud de lo que es el ser humano. Desde la bioculturalidad o el ecocentrismo, la naturaleza puede llegar a ser sujeto de derechos frente a la existencia de una cultura o frente a la existencia de sí misma. Y en ese sentido hay que aceptar una cosa. Los derechos bioculturales, cuyo fundamento es el enfoque biocultural, tienen una doble dimensión. Van a perseguir la protección del medio ambiente, por supuesto, pero también van a perseguir la protección de la diversidad cultural y étnica que existe en nuestros territorios. Y eso impone ciertos retos. El primero parte de la definición de derechos bioculturales. En los textos sobre el tema se encuentran diversas acepciones sobre el término. Yo, en este caso, me quedo con una definición que da mi Corte Constitucional en Colombia, que habla de los derechos bioculturales como unos derechos de administración que tienen las comunidades étnicas de su territorio y sus recursos a partir de sus propios mandamientos culturales, de su autonomía creencial, y que permiten la existencia de una relación holística entre la naturaleza y todo lo que lo compone y los valores culturales de estas comunidades étnicas. De ahí que se proteja lo étnico y se proteja lo medioambiental. Esto supone un reto, porque es difícil entender cómo puede una categoría de derechos tener una doble dimensión. Y es que hay que entender que en la relación que hay entre el ser humano y la naturaleza puede existir una acción social. La sociología clásica nos dice que la acción social es una conducta que delimita el actuar humano, que lo condiciona, que lo aumenta, etc. Y creemos que la acción humana se puede condicionar a partir de la propia acción humana. Pero realmente la relación que nosotros tenemos con la naturaleza y sus recursos también condiciona nuestras formas de vida. Yo les aseguro que si no estuviéramos en este auditorio, en nuestra vida diaria con aire acondicionado, sino que estuviéramos en la intemperie, en un clima como el de Santa Cruz de la Sierra, pues no vestirían de la forma como tal vez vistan en La Paz o como en mi país visten en Bogotá, porque lo natural también delimita la conducta humana. Por eso Edgar Morin determina que así como hay una acción social humana, hay una acción social ecológica
que en el caso de las comunidades étnicas delimita la cultura. Yo les comentaba que en una visita a San Basilio Palenque, el primer territorio libre de Latinoamérica, que queda en el Caribe colombiano, un palenquero me decía, el río para nosotros es importante porque nos asentamos en él, ya que por aguas nos trajeron y por aguas intentamos regresar al África y al no volver nos asentamos y crearon un valor en torno al río. Cuando un proyecto como Hidroituango en Colombia secó el río Cauca en uno de sus tramos, las comunidades afrodescendientes le hicieron un funeral. Esos recursos naturales para ellos es más que un simple recurso, tiene un valor epistemológico muy profundo. Y por tanto, hay unos fundamentos de esa relación holística que son importantes. La primera es la supervivencia de esas culturas que parten de unas comunidades étnicas. Y la segunda es el sostenimiento también de la diversidad biológica. Y en esto tenemos que ser muy relevantes. Y aceptar, de otro lado, como lo dice Sheni Gilmore, como lo dice el mismo Kabir Babiket, que las comunidades étnicas aportan conocimiento, aportan saberes al mundo. Y eso es importante en la construcción de este paradigma en el nuevo constitucionalismo latinoamericano, porque han sido esos saberes ancestrales los que han permitido, al menos formalmente, establecer que la naturaleza puede ser no objeto de protección, sino una verdadera entidad sujeto de derechos. Por ejemplo, en la concepción de la naturaleza y la Pachamama en constituciones como la ecuatoriana y la boliviana, que dan en casos como los del río Vilcabamba en Ecuador, donde se protege un recurso natural por un proyecto económico específico. En casos como en el de Colombia, que desde el año de 1992, nuestra Corte Constitucional Emancipadora reconoció que nuestra Carta Política es también una constitución ecológica o una constitución verde. Una Corte Constitucional que entre el año 2011 y 2015, en más de 4 decisiones, aceptó que los saberes ancestrales en el marco de la interculturalidad pueden ser una fuente material de derecho o, como lo diría Hart, una regla de reconocimiento para aceptar que la naturaleza puede ser un sujeto de regulación y se le pueden asignar derechos. Y por supuesto en el año 2016, cuando una paradigmática providencia judicial como la T622 del 2016 reconoce al río Atrato como sujeto de derechos y le asigna derechos tales como la protección, la conservación, el mantenimiento y la restauración, ojo, a cargo del Estado y a cargo de las comunidades. Y ustedes dirán, tal vez esto en qué se relaciona con el derecho procesal constitucional mucho, porque es que el caso del río Atrato es muy representativo, porque en el caso del río Atrato se intentaron agotar las vías procesales que ofrecía la Constitución para proteger un derecho o interés colectivo como lo era el medio ambiente, y en ese caso en concreto no sirvieron. Se tuvo que acudir a la acción de tutela, que es un mecanismo para la protección de derechos fundamentales hasta ese momento humanos, y se le asigna derechos fundamentales a un recurso natural. Es profundamente relevante. Así que el derecho procesal constitucional tiene que comenzar a plantearse algunas preguntas, por ejemplo, dogmáticas. Si se reconocen derechos fundamentales a la naturaleza y sus recursos, ¿cuáles pueden ser esos derechos? ¿Cuál puede ser el objeto de protección? Y segundo, ¿en qué circunstancias se incoan las acciones colectivas y en qué circunstancias se deben presentar las acciones que persigan la protección de un derecho fundamental, en este caso de un recurso natural? Y para el caso de Colombia, esto ha derivado en más de 15 sentencias que han protegido ríos, sierras, la selva amazónica, y que se ha replicado cada vez con mayor tendencia, sí, desde un enfoque biocultural, otras sentencias también desde un enfoque biocéntrico o ecocéntrico, pero que hace parte de ese legado que el nuevo constitucionalismo un poco le deja al mundo. Celebro avances normativos como los que el profesor Dalmau nos mencionaba sobre el señor Mar Menor en España, sin dejar de lado que también en el occidente del mundo, o si lo queremos llamar en términos politológicos, en el norte global, ya habían otro tipo de decisiones o inclusive regulaciones en este sentido, como el caso de Nueva Zelanda, donde 3 fuentes hídricas ya habían sido reconocidas como sujeto de derechos. Y quiero cerrar simplemente diciendo algo que también comentaban en el almuerzo.
que son espacios donde se aprende mucho. Yo siempre he dicho que a las universidades a veces les falta más cafeterías que aulas, porque en las cafeterías se aprende en manera exagerada. Cuando no hay regulación, discutamos filosóficamente, es claro. Y así se construyó la acción social ecológica, así el enfoque biocultural y ecocéntrico se desarrolla hasta el punto de aterrizarse en decisiones judiciales y fuentes normativas. Pero cuando ya la protección está en un marco regulatorio, sea normativo o sea jurisprudencial, demos también el debate jurídico. Este ya no es un debate estrictamente filosófico, ya existe y sobre lo que existe hay que debatirlo, no negarlo. Y esa es un poco la invitación que nos hace el nuevo constitucionalismo, proteger, si nos queremos poner en términos cristiano-católicos, si me lo permiten, la casa común, o proteger, si vamos a nuestras raíces históricas, lo que para nosotros es la Pachamama. A todos ustedes, por su atención, por su paciencia, por su hospitalidad y por el afecto que me han brindado en este apenas primer día, les quiero decir muchas gracias. Agradecemos al doctor William Felipe Hurtado Quintero por su exposición. Y de la misma manera, invitamos a la magistrada Brígida Vargas para que pueda entregarle un reconocimiento al expositor. Sí, pero el premio